Ya hemos visto los tres segmentos, el segmento espacial de control y de usuarios, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la parte del posicionamiento, o sea, cómo obtenemos una posición. Y cuando hablamos de posición hablamos de latitud, longitud y altura o coordenadas X y Z en el marco de referencia terrestre internacional, ¿no? Entonces, hay dos formas clásicas de posicionamiento, una es el modo autónomo y el otro es el modo diferencial. Básicamente el modo autónomo es el que nos permite obtener una coordenada, ¿sí? Con un solo receptor, ¿sí? O sea, uno prende un receptor GPS y a partir de ponerlo en funcionamiento, uno puede obtener una coordenada latitud, longitud, altura o X y Z, ¿sí? Esto tiene que ver también con el funcionamiento de la mayoría de los celulares que ustedes tienen, que tienen GPS, entonces obviamente ustedes lo encienden y pueden saber la posición en la cual están, o la activan el posicionamiento y lo puede reflejar en un mapa de cartografía de Google y demás. O sea, estamos obteniendo una coordenada de latitud, longitud y altura del lugar donde nosotros estamos. Entonces, eso es un posicionamiento autónomo. Y después es el posicionamiento diferencial que está más directamente relacionado con la profesión de la agrimensura. O sea, hablamos de diferencial cuando necesitamos dos receptores, ¿sí? Mínimo de dos receptores para poder obtener, ya no es una posición autónoma, sino es una posición relativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que de los dos receptores, como vamos a ver, uno va a estar en una posición de coordenadas conocidas y el otro va a estar en el punto que le queramos dar coordenadas. Entonces se dice diferencial porque es la diferencia que vamos de latitud, longitud y altura que hay de un punto respecto al otro, ¿sí? Y entonces acá están los diferentes modos de posicionamiento diferencial que vamos a ir desarrollando cada uno, y estas son como las temáticas de posicionamiento. Como siempre, si necesitan una consulta, me interrumpen y la vemos. Entonces, como habíamos visto ya en la primera parte de marcos de referencia, en cuanto a las técnicas geodésicas, del LBI, SLR, DORI, GNSS, ¿sí? El posicionamiento se da respecto a un solo receptor, ¿sí? Que tiene una antena, donde está ubicada la antena, y acá definimos posición y tiempo. Cuando hablamos de posición y tiempo, estamos hablando de tres coordenadas para la posición, latitud, longitud y altura, y una cuarta incógnita, digamos, porque X y Z serían o latitud, longitud y altura serían las incógnitas de este punto, y el tiempo es la cuarta incógnita que necesitamos resolver para dar precisión, para dar coordenadas, más que precisión, para dar una coordenada relativamente precisa al punto. Entonces, básicamente, lo que se necesita es una antena que reciba señales de al menos 4 satélites, ¿sí? Y como bien dijimos en la primera parte, los satélites están distribuidos en una forma homogénea a través de los 6 planos orbitales y demás, para poder tener visibilidad de al menos 4 satélites con un ángulo de máscara mínimo de 15 grados en cualquier lugar de la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio? El principio de funcionamiento del sistema GPS es la observación de señales que provienen de 4 satélites, ¿sí? Y a través de esas señales calcular la distancia que hay entre el satélite y el receptor, ¿sí? Entre el satélite y el receptor, entre el satélite y el receptor, entre el satélite y el receptor, ¿sí? Entonces tengo 4 distancias, acá tengo 4 esferas, ¿sí? De radio igual a esa distancia, tengo esta esfera, ¿sí? Tengo la esfera roja, la esfera azul, la violeta y la azul, ¿no? Entonces la intersección de estas 4 esferas nos da un punto, ¿sí? Es cierto que hay otro punto que puede definirse, pero siempre está por fuera de lo que sería el campo, digamos, cercano a la superficie topográfica, y por eso hay una sola posición que se define en función de la intersección de las 4 esferas, ¿sí? Entonces, justamente, si tuviéramos más esferas, o sea, más satélites, mejoraríamos la precisión del punto, o por lo menos podríamos tener un ajuste por mínimos cuadrados del valor de la medición. ¿Cómo es el principio de medición de la distancia? Bueno, el principio de medición de la distancia se basa en la medición del tiempo que tarda la señal de que sale el satélite a llegar a la antena, ¿sí? Entonces, obviamente, esta distancia se llama pseudodistancia, ¿sí? Porque es una distancia que se mide en función del tiempo y no se mide en forma directa. Se mide el tiempo, y en función del tiempo, a través de la velocidad de la luz, en el vacío se calcula la distancia que hay entre el satélite y el receptor. Obviamente que estas 4 distancias, ¿sí? Se tienen que medir en un mismo instante, ¿sí? Como habíamos dicho en la parte de satélites, el satélite se mueve muy rápido, ¿sí? Entonces, un segundo posterior a la medición, ya la posición de este satélite cambió. Entonces, no es correcto tomar distancias a tiempos diferentes. O sea, esto es como una fotografía a un determinado instante, y en esa fotografía de ese determinado instante
tengo que poder resolver las distancias desde la antena a cada uno de los receptores, ¿sí? Entonces acá vamos en base a esta figura, ustedes van a ver que tienen un círculo, digamos, con una línea continua, ¿sí? Como en este caso el azul, ¿sí? Cada círculo tiene una línea continua y una línea punteada, ¿sí? La línea continua es la que define la distancia satélite-receptor. La línea punteada es la que en realidad mide el receptor, ¿sí? Que puede determinar a través de la medición del receptor. Y hay una línea celeste que está acá en cada uno de las distancias, ¿sí? Que dice como ajuste del tiempo entre el satélite y el receptor. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero en principio uno calcula la distancia en función del tiempo de salida de señal, tiempo que llegó, ¿sí? Entonces, en función de ese tiempo, entre ese retardo, de la distancia que salió que la onda electromagnética del satélite llegó al receptor, por la velocidad de la luz nos da una distancia. Pero ¿qué pasa? Los relojes, tanto el del satélite como el del receptor, ¿están coordinados exactamente al mismo tiempo? Y no están coordinados exactamente al mismo tiempo. Entonces, esa falta de sincronización entre el reloj del satélite y el reloj del receptor es este término que en inglés se dice receiver clock biases. Entonces, esta falta de sincronización es exactamente el mismo entre los 4 distancias, porque acá tengo un reloj, ¿sí? En el receptor, y el tiempo GPS, ¿sí? Está definido igual para todos los satélites, ¿sí? El tiempo GPS que usan los satélites es el mismo que usan acá, ¿sí? Es mucho más estable porque en los satélites, como vimos, hay relojes atómicos con una precisión importante en la medición del tiempo, y acá, como un receptor navegador, digamos, que ustedes pueden tener en la mano, o GPS geodésico, hay un reloj de cuarzo, no hay mejor que eso, ¿no? Entonces hay una falta de sincronismo entre lo que mide el receptor y lo que es el sistema de tiempo GPS. ¿Me siguen con esto? ¿Alguna duda? No, por ahora no. Bien. Entonces, desde el punto de vista del sistema de coordenadas, tenemos la X, Y, Z del TRF, ¿sí? Donde queremos darle coordenadas al punto P, ¿sí? Partiendo de 4 satélites, ¿sí? A los cuales medimos la distancia de 1, de 2, de 3 y de 4, y por la intersección de las esferas que generan la distancia entre el satélite y el receptor, nos determina la coordenada de este punto P, que son X de P, Y de P y Z de P, ¿sí? Si esto lo planteamos como el receptor y los 4 satélites, ¿sí? Tenemos una primera distancia, que es la primera distancia de 1, se va a resolver a través de esta ecuación. ¿Qué significa a través de esta ecuación? Esta distancia de 1 va a ser igual a la coordenada X del satélite, menos la coordenada X del punto P, que es incógnita, más la distancia, la coordenada Y del satélite, menos la coordenada Y que quiero determinar, más, obviamente al cuadrado, más la coordenada Z, menos la Z del punto que quiero determinar al cuadrado. Esto es una clásica definición de Pitágoras. Este es el delta X, delta Y, delta Z, ¿sí? Ahí tenemos delta X, que este sería este término. Tenemos el delta I, que sería este otro, ¿sí? Y tenemos el delta Z, ¿sí? Que es la diferencia de Z satélite menos Z de la posición, ¿sí? Ahora bien, esta diferencia de coordenadas al cuadrado, nos da la distancia de 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, sabemos que la distancia, ¿sí? Es velocidad por tiempo. En una onda en el vacío, esta velocidad, ¿sí? Es la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, en la constelación GPS, de lo que estamos hablando, la distancia va a ser igual a la velocidad de la luz por un tiempo más un delta t, ¿sí? De tiempo. ¿Qué significa esto? La c es aproximadamente 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz. Este tiempo t es aproximadamente 0.07 segundos. ¿De dónde surge este valor? Estos 0.07 segundos surge de dividir 26.200 kilómetros, que tienen los 20.200 kilómetros que tiene la distancia a la superficie de la Tierra de la ubicación de satélites, dividido 300.000 kilómetros, ¿sí? Ahora, este delta t es la que llamamos errores de los relojes del satélite receptor, ¿sí? O lo que es lo mismo, la falta de sincronismo, ¿sí? Entre el sistema de tiempo de la constelación GPS y el reloj del receptor GPS, ¿sí? Entonces, si multiplico la velocidad de la luz por el tiempo que tarda la señal venir del satélite al receptor, incluido la falta de sincronismo, ¿sí? Obtenemos la distancia satélite-receptor, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. ¿Alguien sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Sí, perfecto. Entonces, esta ecuación, digamos, esta misma que tenemos acá, esta distancia, obviamente que la sacamos por métodos físicos, sería esta distancia que tenemos acá, ¿no?
C por el tiempo del satélite 1 más el famoso delta T. Y acá tenemos la componente que habíamos dicho acá de lo que significa la distancia, ¿no? Las coordenadas X y Z del satélite menos las coordenadas X y Z del punto que quiero determinar. ¿Sí? Entonces acá tengo una ecuación para un satélite, ¿sí? El satélite 1, que tiene tiempo 1, un dato medio que es T1, ¿sí? Este fue el dato medio, este es el valor que tiene en la esfera con punteada, ¿sí? Y este delta T es la parte que llega hasta la línea continua de la distancia satélite-receptor. Entonces tengo tres datos conocidos, que son las coordenadas de los satélites, X y Z. Esta coordenada X y Z surge de la clase pasada, la vamos a ver un poco más en detalle un poco más adelante, pero surge del segmento parcial, cuando hablamos de la anomalía verdadera, ¿sí? Y que obteniendo la anomalía verdadera, tenemos un sistema de coordenadas orbital, E1, E2 y 3, y de ese sistema de coordenadas orbital E1, E2 y 3, con las rotaciones pasamos al sistema cartesiano ortogonal X y Z, ¿no? Entonces, estas coordenadas X y Z las tenemos en forma instantánea del satélite al momento de la medición. Y X de P, Y de P y Z de P son las coordenadas que queremos determinar del punto. Y esta es la ecuación para un solo satélite. Entonces, con 4 satélites tenemos el satélite 1, el 2, el 3 y el 4, de tal manera que tenemos 4 ecuaciones, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, es un sistema compatible determinado, y obtenemos 4 soluciones. ¿Cuáles son las 4 soluciones? Son las 3 coordenadas, X, Y, Z, del punto P, y la falta de sincronismo entre el sistema de tiempo GPS, ¿sí? Y el reloj del receptor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, Sí. entonces por este motivo, es que al menos necesitamos observar 4 satélites, y por eso la constelación de satélites se armó justamente a nivel mundial para que desde cualquier punto de la Tierra yo tenga un receptor y pueda visibilizar a 4 satélites para tomarle la medida de la distancia satélite-receptor en un instante determinado, ¿sí? Obviamente que esta es una solución para un instante determinado. El satélite se está moviendo, uno lo va registrando en el receptor, entonces hay infinidad de tiempos, infinidad de registros a través de los cuales uno va obteniendo coordenadas, ¿sí? Del mismo punto, ¿no? Cada instante es un cálculo de coordenadas en base a los satélites que hay disponibles, ¿no? Cuanto más satélites hay, mejor posibilidades hay de determinar el punto donde estoy trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo operativamente funciona, ¿sí? el sistema de posicionamiento, o sea, cómo calculan las distancias y cómo a través de la distancia calculan la posición. Entonces vamos a mirar las señales GPS. Las señales GPS son una parte de una frecuencia fundamental de 10.23 MHz. Esto es alta frecuencia, es la banda L en el espectro electromagnético de frecuencias, ¿sí? Está determinado un espectro de banda L donde está específicamente diseñado para GPS. Por eso se evita o se prohíbe que operadores de radio trabajen en esta frecuencia. Ustedes saben que de todo el abanico de frecuencias hay espectros que están determinados para usos específicos. Bueno, en el caso de GPS es uno de ellos. Entonces la frecuencia fundamental de la señal GPS es 10.23 MHz. ¿Sí? A partir de esta frecuencia fundamental tenemos dos portadoras que surgen de multiplicar a este valor de frecuencia fundamental inicial de acá por 154, ¿sí? Y por 120. ¿Sí? Entonces, al multiplicarlo por 154 surge la onda 1575.42 MHz con una longitud de onda de 19 centímetros y esto se llama portadora L1. ¿Sí? Y la frecuencia fundamental multiplicada por 120 da la otra frecuencia 1027.60 MHz que tiene una longitud de onda de 24,4 centímetros. Después también está la L5, que es una que se suma a la cantidad de señales. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la clase pasada la evolución de los satélites se iban incorporando señales? Bueno, está la L5 y también están los códigos. Ahora vamos a ver el tema de los códigos, ¿sí? Entonces, sobre las portadoras vienen moduladas las frecuencias, ¿sí? Producidas a través de la frecuencia fundamental. Y sobre las portadoras vienen modulados códigos. Código P o preciso, ¿sí? O código CA de civil, ¿no? De adquisición civil se llama. Entonces, la frecuencia fundamental tiene una repetición de 1 nanosegundo, de los 23 MHz tiene una repetición de 1 nanosegundo, entonces este código va montado sobre esta señal con una repetición de 1 nanosegundo, mientras que el código CA viene montada de la frecuencia fundamental dividido 10, o sea, 1023 MHz, ¿sí? A 1 milisegundo. Esto tiene que ver que la reiteración de esto hace que el resultado de la obtención del código P es más preciso, ¿sí? Que la del código CA, ¿sí? Y después está el mensaje de navegación, que va a una onda de 50 MHz cada 30 segundos. Ese mensaje de navegación es la información de cada uno de los satélites que componen la constelación. Es decir, que cuando con un receptor recibo la señal de un satélite,
ya a través del mensaje de navegación, ¿sí? Conozco la posición y datos de todo el resto de satélites que están dando vuelta y, por supuesto, ahí puedo tener el panorama de los satélites que aparecerían en la zona donde yo estoy con un determinado ángulo de máscara, ¿sí? Inmediatamente que se da la posición, ¿sí? Se puede determinar a través del mensaje de navegación cuáles son los otros satélites que voy a poder observar desde ese punto geográfico del mundo donde esté, ¿sí? Estas señales se van modulando, ¿sí? Esta es la onda portadora L1, ¿sí? Una sinusoidal. Esta es la onda portadora L2, ¿sí? Y acá tenemos el código CA, ¿sí? El mensaje de navegación y el código P, ¿sí? Estos códigos, ¿sí? Son códigos de binario de 0 y 1 que tienen, están específicamente establecidos para cada satélite, ¿sí? Entonces tenemos la portadora L1, la portadora L2, ¿sí? Entonces el mensaje de navegación, ¿sí? Se suma al código, tanto CA como P, y al sumarse al código CA y P, después se mezcla, ¿sí? Con la portadora L1 y L2. Entonces, lo que podemos ver acá, que el mensaje de navegación viene en L1 y en L2, ¿sí? Ahora bien, el código civil, ¿sí? Se suma el mensaje de navegación y se mezcla en la portadora L1, ¿no? Ahora, el código P, ¿sí? Se suma el mensaje de navegación y acá se mezcla la señal L1 y se mezcla la señal L2. Es decir, que el código CA de civil, de acuerdo a este gráfico, viene montado solamente en la L1, mientras que el código P viene montado en la L1 y la L2. En las mejoras que habíamos hablado, ¿sí? Hay satélites ya que hacen que el código CA no solamente esté montado en la portadora L1, sino también en la portadora L2. ¿Sí? Estas son las mejoras que se van introduciendo al sistema de satélites. ¿Se acuerdan que los satélites están previstos para una durabilidad en el tiempo en función de las baterías y de los paneles solares, ¿sí? De aproximadamente 7 años y medio, 8 años. Y obviamente que por eso duran algunos años más, pero en un momento los satélites dejan de funcionar y son reemplazados por otros de nueva generación. Así como vimos la clase pasada, la evolución de los tipos de satélites, ¿sí? A lo largo del tiempo, donde continuamente se van haciendo mejoras para mayor durabilidad del satélite o bien para mejor funcionalidad, ¿sí? Entonces, este es un poco el esquema del trabajo de las señales, ¿sí? El mensaje de navegación tiene marcos y submarcos, ¿sí? Donde viene la información de cada satélite. La información de cada satélite es muy importante, la vamos a ver un poquito más adelante, pero es mucha información la que se trae de cada satélite, ¿sí? Entonces, esa información es la que se carga en diferentes marcos y submarcos para que pueda ser decodificada, ¿sí? E interpretada por el receptor, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar en detalle de cómo es que viene modulado el mensaje de navegación, porque no es de alguna manera función de esta materia, ¿no? Bien, cuando hablamos de la señal, digamos, de la codificación, ¿sí? Entre ceros y unos, hablamos de lo que se llama código PRN, pseudo random noise, ¿sí? Es un código aleatorio, pseudo random noise implica que este tipo de código PRN tiene una posibilidad de que cuando coinciden las dos señales que tienen el mismo código, ¿sí? Cuando están en sintonía, ¿sí? Generan una correlación muy fuerte que puede ser medida fácilmente para individualizar tanto el satélite como la medición de diferencia de tiempo entre un intervalo y el siguiente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ahora vamos a ver cómo es la correlación, pero en principio la codificación de los satélites viene dada entre 1 y 0, ¿no? Esto es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces los 32 satélites tienen una codificación establecida, son de 16 dígitos, estos son los primeros 10 dígitos de cada uno de los satélites, y después los otros 6 completan la lógica de individualización del satélite, ¿sí? Entonces, los primeros 16 códigos después se van repitiendo y es la identificación de cada satélite. Obviamente que esta codificación es perfectamente conocida por los receptores, entonces se sabe la codificación de cada uno de los satélites para poder identificarlos cuando se recibe una señal. Imagínense que a lo largo de la atmósfera, más allá de la atmósfera, de la superficie terrestre, llegan infinidad de señales electromagnéticas. Lo que hay que discriminar es cuál es la señal que corresponde a un satélite GPS para que la interprete el receptor y pueda hacer el seguimiento y cálculo de distancia satélite-receptor, ¿sí? Entonces hay un sistema de codificación, ¿sí? Que es la generación de código interno para que individualizar cada satélite, ¿sí? En base a un par de ecuaciones, ¿sí? Y que estos 10 casilleros
se van repitiendo y se genera este código para la réplica, ¿sí? Y la recepción del código inicial, del código de cada satélite. Lo más importante es esto que estamos acá. Cuando se genera este código, ¿sí? De unos y ceros, ¿sí? Que corresponde a un satélite, acá tenemos la señal generada por el satélite, la ponemos en color azul, ¿sí? Perdón, la generada por el receptor, y está en azul. Y acá tenemos la generada por el satélite, ¿no? Entonces, acá en la roja, ¿no? Entonces la generada con el azul la compara con la roja, y si bien los primeros dígitos coinciden, el resto no coincide, entonces no hay correlación entre la señal generada por el receptor y la recibida del satélite. Es decir que, esto quiere decir que la señal roja no se corresponde con la señal del satélite generada internamente, ¿sí? ¿Me siguen con esto? O sea, no hay correlación con las dos ondas, ¿sí? O sea, el receptor generó un código, lo compara con el que llega, y evidentemente no son compatibles porque hay una parte del código que falla, ¿sí? Entonces eso dice, si el receptor generó el código para el satélite 01 y lo compara con el código que viene del satélite, que es el 24, obviamente no van a poder correlacionarse, ¿sí? Entonces esta correlación no existe, no se puede dar porque hay términos que no se comparan. Entonces, ¿qué hace el receptor? Cambia y genera otro código, ¿sí? Entonces, cuando genera otro código, acá hay una correlación parcial, ¿sí? Para identificar el satélite, ¿sí? Hasta que haya una correlación total. Ahí es cuando identificó el satélite y estableció un inicio de la medición, ¿sí? Entonces, acá hay una correlación parcial, o sea, ya identificó el satélite, que es el mismo que tiene la señal de ingreso del receptor, con la señal que replica el receptor. Hay una comparación y obviamente hay una correlación parcial. Lo que falta es una full correlación, que es cuando coincide perfectamente el código de la señal recibida respecto del código de la señal generada por el receptor, ¿sí? Es como el instante cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso es un instante, ¿sí? A partir de ese instante, el satélite se vuelve a mover, entonces al moverse cambia de posición, entonces la onda cambia, ¿sí? Y se produce una descorrelación parcial, ¿sí? Entonces esa descorrelación parcial, hasta que vuelve a correlacionarse a full, pasa un tiempo que es el que se mide. Desde esta descorrelación hasta esta correlación, de nuevo, pasa un tiempo. Ese tiempo es el tiempo que tardó la señal de llegar del satélite al receptor, ¿sí? Entonces, eso multiplicado por la velocidad de la luz nos da la distancia satélite-receptor. ¿Me siguen con esto? Sí, sí, perfecto. La verdad que sí. Sí, sí. Acá una de las cosas que ustedes cuando vieron topografía como instrumental, vieron la medición de distancia por el distanciamiento de la estación total, ¿no? Sí, sí. Sí. La diferencia respecto a esto es que en la estación total, quien emite la señal es la estación total, ¿sí? A través del láser o del infrarrojo, emite una señal, rebota en el prisma, vuelve, ¿sí? Y en función de esa ida y vuelta, ¿sí? Se mide no solamente el tiempo, sino la fase, y en función de esa medición de tiempo y fase, calcula la distancia, ¿sí? En este caso es un poco diferente porque lo que se hace es comparar la señal que llega del satélite y con una replicada por el receptor, ¿sí? Entonces lo que se está comparando es la señal que llega al satélite con la réplica del receptor, y lo que se hace es esta correlación de pseudo random noise que identifica perfectamente cuando hay una correlación total, ¿sí? Y es donde mide. Bueno, como sabemos entonces que el secreto de la medición y posicionamiento de GPS es medir distancias satélite-receptor, vamos a estudiar un poquito más este tema y vamos a ver, digamos, los dos tipos de medición de distancia que tenemos. Tenemos una medición de distancia por medida de tiempo y otra por diferencias de fase, ¿sí? Obviamente siempre se basa en la comparación de la señal recibida por el receptor procedente del satélite y la réplica de dicha señal generada por el receptor, ¿sí? Entonces, este es el código generado por el satélite que viaja a través del espacio, ¿sí? Y llega al receptor. Obviamente el receptor genera la réplica, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta ahora, y acá, ¿qué pasa? A partir de la correlación full, ¿sí? De esta correlación, el satélite se mueve, ¿sí? Entonces a partir de ese movimiento, esta correlación cambia a parcial, ¿sí? Entonces cuando cambia a parcial, para volver a full, hay un incremento de tiempo, ¿sí?
Entonces, fíjense, la correlación full está de acá hasta acá. ¿Sí? A partir de acá tiene el mismo código. ¿Sí? Este es el mismo código que se replica acá. Entonces, cuando hay una correlación full, están los dos juntos, y cuando después de un instante se cambió, porque se cambió la posición del satélite, entonces, para volver de acá a acá, ¿sí? O sea, para volver a hacer la correlación full, hay que medir este incremento de tiempo. Esto que pasamos de acá hasta acá se mide y es el tiempo que tarda la señal en venir del satélite al receptor. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo que medimos y que multiplicado por la velocidad de la luz nos da la posición del satélite. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Entonces, como decimos, pseudodistancias, se le da el nombre de pseudodistancia porque no es una medición directa de la distancia, es una medición de distancia en función de medición del tiempo y encima de tiempos de señales que no son del todo generadas por el receptor, sino generadas por el satélite y replicadas por el receptor. ¿Sí? Por eso se habla que se obtiene un desplazamiento de la señal que se corresponde, obviamente, con el tiempo que tarda en llegar a la señal. Entonces, tenemos un tiempo, ¿sí?, de salida de la señal cuando sale al receptor. Obviamente, esto es la lectura del reloj del satélite. O sea, el reloj del satélite dice, a un instante determinado, tiempo del satélite, salió la señal, ¿sí?, que fue el momento de la emisión. Puede transmitir vía código PRN y llega al receptor, y este TR, ¿sí?, es la lectura del reloj del receptor en el momento de la recepción. ¿Sí? El problema de esto es que este tiempo del satélite y el tiempo del receptor no están sincronizados, o sea, no están exactamente sincronizados. ¿Por qué? Porque este es un reloj atómico, como les había dicho, y este es un reloj de cuarzo. Y obviamente hay diferencia de calidad de tiempo y obviamente no están coordinados para la misma hora exactamente. ¿Sí? Entonces, si ambos tiempos estuvieran referidos al mismo sistema de tiempos y no tuviesen errores en la diferencia de lectura, sería el tiempo de viaje de la señal del satélite al receptor. Pero esto no es lo que pasa porque no responden al mismo sistema de tiempo y hay errores de lectura porque no es lo mismo leer en un satélite en un reloj atómico que leer en un reloj de cuarzo. O sea, hay diferencias que hacen que sea necesario corregir y calcular mejor. ¿Sí? Esto se llama estado de reloj, que son tienen retardos o adelantos respecto al sistema de tipo GPS, y estos son estados de reloj, ¿sí?, que es cómo funciona cada uno. ¿Y por qué es muy importante esto? ¿Y por qué es tan sensible? Porque si decimos que medimos tiempo para calcular distancias, y ese tiempo para calcular distancias está basado en la velocidad de la luz, entonces uno piensa que si la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, si el error del reloj es de un segundo, estoy cometiendo un error en la medición de la distancia de 300.000 kilómetros. ¿Sí? Que incluso es mucho más de la distancia que está el satélite, porque el satélite está a 20.200, que son 0.07 segundos, ¿no? Entonces, la precisión de la medición de la distancia, si es en función del tiempo, no podría estar registrada al segundo, ¿sí?, porque le estaríamos hablando de 300.000 kilómetros de distancia. Obviamente tiene que ser una medición de distancia de 10 a la menos 9, a la menos 10, que son por lo menos los relojes de cuarzo, para poder tener un nivel de margen de precisión suficiente. ¿Sí? Veámoslo un poco más gráficamente para entender bien de qué se trata. Acá tenemos el tiempo del satélite, ¿sí?, y esto tiene que ver con el reloj atómico del satélite. ¿Sí? Entendamos que el tiempo medido o leído desde el reloj atómico del satélite, ¿sí?, tiene una diferencia del tiempo del sistema atómico de tiempo internacional, ¿no?, del tiempo atómico internacional. Este es el tiempo GPS real. Este tiempo GPS real, lo vamos a ver en la parte de tiempo, es el uniforme de todo el sistema de satélites. Obviamente que como cada satélite tiene un reloj atómico, no todos los relojes atómicos funcionan exactamente de la misma manera, ¿sí?, porque sería imposible que eso sea así, y más con el nivel de precisión que se requiere. Entonces hay una pequeña diferencia entre el tiempo del satélite y el tiempo GPS real, que es el tiempo del sistema. ¿Sí? Este tiempo se llama tiempo atómico internacional, ya lo vamos a ver cuando vemos la parte de tiempo. Y obviamente hay la lectura del receptor, del reloj de cuarzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El satélite dice que emite la señal en un determinado instante. ¿Sí? Que obviamente tiene una pequeña diferencia respecto al instante que considera el tiempo GPS. ¿Sí? Cuando uno dice las 20 horas 0 minutos 0 segundos, ¿sí?, para el reloj del satélite es este margen, para el tiempo real es este y para el receptor es este. ¿Sí? Porque no están sincronizados como un único tiempo. ¿Sí? Entonces ya sale con una diferencia de tiempo que es un delta de tiempo respecto al satélite. ¿Sí? De tiempo del satélite. Obviamente cuando la señal llega al receptor, ¿sí?, la recibe acá el receptor, entonces esta señal que recibe el receptor tiene un delta del tiempo que registra el GPS. ¿Sí? Entonces acá tenemos un delay, ¿sí?, del tiempo del receptor. ¿Sí?
Entonces, el tiempo medido real es de este menos este, ¿sí? Esta es la diferencia de tiempo medido entre este y este, ¿sí? Ahora, el tiempo real, ese que deberíamos medir es este. Este es el tiempo real que tardó la señal, ¿sí? A este tiempo medido se le incorporan estos deltas, ¿sí? Que llegan al tiempo real, ¿sí? Entonces, para el tiempo del satélite, ¿sí? Tenemos la lectura del satélite más un delta, y para el tiempo del receptor tenemos una lectura del receptor más un delta, ¿sí? Entonces, si queremos saber cuál es el delta t, o sea, la diferencia de tiempos, hacemos la diferencia de este menos este. Entonces, este menos este nos da un delta t de tiempo, ¿sí? Transcurrido, un tiempo medido, más un delta de tiempo de delay entre el reloj atómico y el tiempo GPS, más el delta, digamos, que hay, la diferencia de tiempo que hay entre el reloj del receptor y el tiempo GPS, ¿sí? Entonces, en línea general es este delta t, este r menos ts, así como está, y es esta ecuación que tenemos frente acá, la medición del tiempo receptor menos la medición del tiempo de satélite. Obviamente, si notamos la diferencia de tiempo medida como este delta t, este r menos ts, acá tenemos y la diferencia de los relojes, ¿sí? Como un delta r menos delta s, vamos a tener un delta t que es basado en la medición de tiempos, ¿sí? Concretos, ¿sí? Más un delta t que es falta de sincronismo entre los relojes, ¿sí? ¿Me siguen con esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Entienden que hay un tiempo GPS para todos los satélites? ¿Sí? Y que ese tiempo GPS, cada satélite, por su reloj atómico que lleva a bordo, tiene una pequeña diferencia respecto al tiempo GPS internacional, y que los receptores también tienen una diferencia mayor porque son de mucho menor precisión. ¿Se entiende esto? ¿Y se entiende esta concepción del tiempo medido o tiempo real más el delta de falta de sincronismo entre relojes versus el sistema atómico internacional de GPS? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces el error del reloj del satélite se puede modelar mediante un polinomio a partir de unos coeficientes transmitidos en la primera parte del mensaje de navegación de cada satélite. Ya esto estamos hablando que el mensaje de navegación de cada satélite viene como un montón de información, pero parte de esta información son coeficientes que tienen establecidos cada reloj atómico. O sea, ¿por qué es más factible mejorar el tiempo del reloj del satélite? Porque es un reloj atómico que tiene estabilidad de funcionamiento, que se conoce su performance, ¿sí? del reloj, entonces se la mide, se la monitorea todo el tiempo. Entonces, obviamente, hay una ecuación que refleja, digamos, la variación del tiempo del reloj atómico versus el tiempo atómico internacional, que tiene una ecuación, está desarrollada por una ecuación de segundo grado, donde tiene tres coeficientes, el A0, A1 y A2, ¿sí? Con diferencias de los tiempos de tiempos que tienen que ver entre el reloj del satélite y el sistema de tiempo internacional. Entonces, el A es la deriva del reloj, que se conoce, o sea, un reloj atómico se le puede conocer la deriva, la falta de sincronismo, pues se le monitorea. Esta es la evolución de la deriva, es como la deriva es como el cambio, digamos, es la imposibilidad de mantener un patrón de tiempo constante, ¿sí? Esto pasa entre los relojes. Ustedes vieron que el reloj aumenta o atrasa, los relojes comunes que ustedes ven atrasan o adelantan en función de cómo está funcionando el reloj, ¿sí? Entonces esto se llama deriva, ¿sí? Deriva en más o deriva en menos. Cada reloj tiene una particularidad en particular que se puede calcular y se puede modelar, ¿sí? Entonces esta ecuación ya viene para el cálculo de ajuste del tiempo del reloj del satélite, con cada constante, que esta constante se calculan en tierra y se las introduce al mensaje de navegación para cada satélite. Entonces, en base a este polinomio, se ajusta esa diferencia de tiempo que hay entre el satélite, entre el reloj del satélite, ¿sí? Y el tiempo GPS, ¿sí? Entonces, la parte del delta del satélite se ajusta con este polinomio. Lo que no se puede hacer con el reloj del receptor, porque nadie conoce el reloj del receptor, solamente el que lo tiene, el propietario, ¿no? ¿Siguen con esto? Sí. Entonces, la distancia de código, si multiplicamos el intervalo de tiempo que tenemos por la velocidad de la luz, obtenemos la media distancia R que buscamos, o sea, la pseudodistancia. Entonces, esta R como pseudodistancia es C por delta T. Ahora, este C por delta T, obviamente lo descomponemos entre el tiempo medido más el delta de la falta de sincronismo, ¿sí? O lo que es lo mismo, este tiempo medio lo transformo como pseudodistancia más la velocidad de luz por esta falta de sincronismo. Y esta falta de sincronismo, obviamente es igual para todos los satélites, ¿sí? Porque básicamente en el receptor tengo un reloj, el tiempo GPS es el mismo, y la diferencia que tengo de cada satélite, ¿sí? Con el tiempo GPS
la puedo ir modelando, entonces este delta es el mismo para cada satélite, ¿sí? Entonces, por eso tenemos un solo delta que calcular, ¿sí? En la posición autónoma, ¿sí? Entonces, se dice que la precisión de la pseudodistancia a partir de media de código, ¿sí? De esto estamos hablando, está en torno al 1% de la longitud del chip, ¿sí? El chip es la posibilidad de medir. Esta posibilidad de medir es en función de la repetición del código, o el código CA o el código P. El código CA son 3 metros, ¿sí? Y el P es 0,3. Esto tiene que ver con el milisegundo y el nanosegundo, ¿sí? Entonces, obviamente que se ha demostrado que la medición de la longitud del chip ha mejorado en el tema electrónico y ahora es 0,1% de la longitud del chip, o sea, estamos hablando de 30 centímetros y 3 centímetros respectivamente, ¿sí? Entonces, la longitud del chip es cada cuánto se repite el código, en función de la repetición del código, es 300.000 kilómetros por segundo dividido 1023, dando 193 metros, ¿sí? Acá está la explicación, y en el nanosegundo es 10 veces menos, ¿sí? Entonces, por eso es 30 metros, ¿sí? Entonces, cuando medimos código CA y cuando medimos código P, es la diferencia que hay en la determinación de la distancia, ¿sí? Uno tiene presión de 193 metros y el otro tiene presión de 30. Ahora, el código P se llama así preciso porque no se tiene acceso al código P en tiempo real. Este es un código P definido para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con lo cual, porque este sistema GPS fue creado para la guerra y no para ayudarle a las profesionales de la dimensión de su trabajo, ¿sí? Toda esta lógica fue armada para un sistema de defensa nacional, no solamente de defensa, sino de ataque del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por eso, el WS-84 es creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El código P se puede decodificar no en tiempo real, sino a posteriori, ¿sí? Bueno, lo que hay que entender también es que la señal electromagnética viene desde el vacío, ¿sí? Porque están a 20.200 kilómetros de distancia, pero en el momento atraviesan la atmósfera. Y hay dos capas más importantes, las dos capas más importantes de la atmósfera, que la llamamos la ionósfera, como alta atmósfera, y la topósfera, como la baja atmósfera, que son las que le producen retardos a la señal, ¿sí? Estos retardos básicamente se producen porque pasa de un medio a otro, ¿sí? La señal electromagnética viene del vacío, atraviesa un medio, que es la ionosfera, y después atraviesa otro medio, que es más denso, la topósfera. Entonces, al atravesar diferentes medios, se sufren retardos, ¿sí? Entonces, la distancia es la pseudodistancia más el delta de distancia producido por la falta de sincronismo de los satélites y el receptor, más el retardo que le produce la ionosfera, más el retardo que le produce la topósfera, ¿sí? Estos retardos también hay que calcularlos. En el término ionosférico, este retardo es un valor aproximado de unos 10 metros, ¿sí? Que es igual en valor absoluto, pero de signo opuesto para pseudodistancias. Es decir, es un valor que, como se retrasa, nos da una distancia más larga, ¿sí? Y la fase se adelanta, esto es para las mediciones de diferencial, ¿sí? Y que es diferente para el 1 y el 2, ¿sí? Entonces, el código atrasa para la pseudodistancia de código y adelanta para la fase, ¿sí? En el término topoférico, en ambos casos, retrasa y es un error de 5 metros, ¿sí? Acá, como decimos, el paso de la señal a través de la ionósfera y la topósfera genera un retardo en el código, lo que se traduce en aumento de la pseudodistancia, porque si se produce un retardo de tiempo, ese retardo de tiempo, multiplicado por la velocidad de la luz, da una distancia que incrementa la distancia real, ¿no? Si fuese un adelanto, la cortaría, ¿sí? Entonces, la ecuación general, básica, para un receptor J y un satélite I, ¿sí? Es la pseudodistancia, satélite I, receptor J, más la velocidad de luz por la falta de sincronismo entre el satélite I y el receptor J, más el retardo ionoférico y el retardo topoférico, ¿sí? Obviamente esta distancia se obtiene para código CA y código P, es el mismo caso, la única diferencia que hay es que incrementa la precisión, depende si medimos si la repetición es a un nanosegundo o a un milisegundo, ¿sí? Además de eso hay otros errores, ¿sí? Mucho menores, que solamente se tienen en cuenta en cuestiones científicas, que es el efecto relativista de rotación de la Tierra y rotación del sistema GPS. Este K1 representa el retardo debido a constantes instrumentales del satélite y del receptor, algo tiene que ver con la electrónica, que depende de la frecuencia. La multitrayectoria, ¿sí? O multicamino, no es lo mismo medir una distancia directa del satélite al receptor que está reflejada por otra superficie y que, en definitiva, en lugar de llegar a la señal directa, llega reflejada, con lo cual si llega reflejada, llega con más tiempo, ¿sí? Y el último es un ruido
que no está modelado, que es básicamente ínfimo, pero es importante tenerlo como cuestión conceptual, que la ecuación completa es esta que está acá, un poco más reducida esta que está acá, ¿sí? Y básicamente esta es la que define la estancia satélite y todo, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de esto? No, por ahora no. Bien. Entonces, para las medidistancias la pseudodistancia de código, se plantea esta ecuación y esta ecuación se resuelve tratando de determinar esta incógnita y midiendo estos datos, que es la diferencia de tiempo entre la medición, entre la señal, entre la lectura del reloj del satélite menos del reloj del receptor menos del satélite, y este término que hay que averiguar, ¿sí? Obviamente, ahí donde este término se reduce mucho el error. Por eso, si no determino de encontrar ese valor, no puedo obtener una distancia reciente, ¿sí? Y el retardo dinoférico tropoférico está dentro del entorno de precisión de la distancia, que en definitiva da un entorno de precisión de aproximadamente 10 metros, un poco menos, ¿sí? O sea, cuando uno prende un receptor GPS, ya sea de $100 o de $20.000, el posicionamiento por códigos es exactamente el mismo, ¿sí? Si yo me compro un receptor GPS para trabajar en forma autónoma, gasté $20.000, quiere decir que desperdicié $19.900, porque con el de $100 me alcanza para determinar la posición autónoma en un entorno de error de 10 metros, un poco menos, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Sí, entiendo. Y lo importante conceptualmente, ustedes esto por ahí no lo ven porque ya están acostumbrados, ya la mayoría debe tener más de 20 años, entonces ya nació con esta tecnología, ¿sí? Pero para que ustedes tengan idea, y lo ven cuando hicieron topografía, antes, ¿sí? Para poder hacer una medición, digamos, para que mesure y brindar. ¿Se me cortó a mí o se me cortó a usted? A mí también. Desde que era mi internet, Sí, siempre se me corta. No lo escucho. Sí, se le cortó el profe, se le cortó el profe. Estaba esperando a ver si seguía o no. Ahí le voy a avisar que se había dado cuenta. Ahí les digo. Le aviso. Bueno, tómense unos minutos. Dale, perfecto. Gracias. Si Sergio no recupera, yo sigo. Así que nos encontramos en 10, ¿les parece? Dale. Dale, buenísimo. Dale, perfecto. Ok. ¿No? Pareciera que es parecido. ¿Se escucha bien? Bien. Vamos a terminar la clase, van a terminar la clase conmigo. ¿Se escucha bien? Sí, se ve y se escucha. Bueno, entonces habíamos quedado en pseudodistancias del código y lo que nos queda en la clase de hoy es ver pseudodistancias de fase. Hasta ahora lo que vieron con Sergio fue cómo se obtiene las coordenadas de un receptor en base al observable código, ¿no? Es ese código binario que vieron de ceros y unos, donde se hace la correlación porque el receptor replica todos los códigos de todos los satélites, bueno, todo lo que vieron con Sergio recién. Ahora cambiamos el chip, en la cabeza estoy hablando, cambiamos nuestro chip y vamos a hablar del otro observable que existe en cualquier medición GPS, que es el observable fase. Es otra mecánica para obtener la coordenada con este tipo de observable. Básicamente, el observable fase es la diferencia entre la fase de la portadora recibida del satélite y la fase generada internamente por el oscilador del receptor. O sea que, en este caso también, el receptor replica las fases de los satélites. Entonces lo que hace es compara la fase que le llega al satélite con la fase que está replicando. Pareciera que es parecido al código, pero es muy distinto, porque hay incógnitas que cuando vieron lo del código no tenían. Para explicar esto, lo que está bueno el ejemplo, hay un ejemplo muy claro, muy gráfico, del ejemplo de la cadena, ¿no? Imagínense una cadena con eslabones, ¿no? Una cadena muy larga, que une un satélite con un receptor. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo que yo soy el satélite y cada uno de ustedes es un receptor, ¿no? Entonces,
el satélite tiene una cadena, o sea, yo tengo una cadena. Vamos a hacer el ejemplo de la cadena como que la cadena es la onda, ¿no? La cadena que une el satélite con el receptor es la onda. Ustedes agarran, están muy lejos de donde estoy yo, entonces cuando agarran la cadena, no saben la cantidad de eslabones que nos separan. O sea, es imposible que ustedes puedan contar la cantidad de eslabones entre ustedes, que hay entre ustedes y yo, ¿no? Pero sí, cuando agarran la cadena en ese extremo, pueden ver la porción de eslabón en la que agarran la cadena, ¿no? Agarran la cadena y tienen una porción de eslabón. Esa sería la fase. La cantidad de eslabones completa que hay entre enteros, digamos, que hay entre el satélite y el receptor, es algo desconocido. Bueno, acá en GPS pasa lo mismo con el observable fase. La cantidad de longitudes de ondas enteras iniciales es desconocida. O sea, esa cantidad de eslabones, en la analogía con la cadena, es la cantidad de longitudes de onda enteras iniciales, que se simboliza con la letra N. Entonces, estas medidas de fase no tienen en cuenta el número de ondas enteras, o sea, los eslabones que hay entre el receptor y el satélite. La distancia satélite-receptor está relacionada con el número entero de longitudes de onda y su fase. Entonces tenemos una cantidad entera, o sea, este n es un número entero. ¿Qué quiere decir que es entero? Que no tiene coma, o sea, es una cantidad entera de longitudes de onda. Cada longitud de onda es 1. O sea, si tenemos, por decir cualquier cosa, 1000 longitudes de onda, este n va a ser 1000. Eso es un número entero de longitudes de onda. Multiplicado por la longitud de onda, más esta fase, este delta fase sería la porción del eslabón donde ustedes agarraron la cadena. ¿Se entiende? Que es esta fase sí es medible, no es incógnita. Lo que sí es incógnita es la cantidad de longitudes de ondas enteras iniciales, o sea, la cantidad de eslabones que separan, por ejemplo, la cadena, el satélite del receptor, la cantidad de eslabones enteros que separan si tuviéramos una cadena que una los dos. No sé si se entendió el ejemplo. Sí, sí. ¿Se entendió? Está buena analogía. Bueno, entonces la subdistancia de fase se basa en este delta de fase, ¿no? Porque este n es incógnita y van a ver que lo vamos a resolver de cierta manera. Pero el observable fase trabaja con esta parte de la ecuación. Esto se resuelve a partir de unos artilugios matemáticos que vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que interesa es ese delta de fase. Entonces, si le llamamos phi s a la fase recibida de la portadora y phi r la fase generada en el receptor, o sea, phi r es la fase que genera el receptor y phi s es la fase que le llega del satélite, ¿tá? La que sale del satélite llega al receptor y esta es la que genera el receptor internamente. Entonces, si llamamos, hablamos de diferencia de fase entre la fase generada por el satélite que llega al receptor y la fase generada del receptor, podemos poner esta ecuación. Phi rs, o sea, la diferencia de fase entre lo que replica el receptor y lo que llega al satélite es una menos la otra, ¿no? Esto hasta acá, algo sencillo. Esto es así, obviamente, si no hubiera errores de falta de sincronismo entre el tiempo GPS y el tiempo del reloj de los satélites y el tiempo del reloj del receptor, ¿no? Esto es en un caso ideal. Por eso dice, para entender la diferencia de fase, consideramos un caso ideal en el cual el receptor y el satélite están muy próximos, su reloj es en perfecto estado, y supongamos que la fase general del receptor y la recibida del satélite son 0 en el tiempo de 0. Esto para empezar a entender, después vamos a ir sumando conceptos. Entonces, si estamos en esas condiciones, tenemos el receptor, el satélite, esta es la onda, como si fuera la cadena en la analogía que hicimos. Si los dos cuerpos se mueven a velocidad constante, a la misma velocidad, perdón, no cambia. Esta cadena va a ser la misma que esta, ¿no? Entonces, si ni el receptor ni el satélite se mueven o se mueven con la misma velocidad y el mismo sentido, esta diferencia de fase se seguirá manteniendo cero, con las condiciones iniciales que planteamos recién. Pero ¿qué pasa si el satélite se mueve? ¿Qué es lo que realmente pasa? El satélite se va moviendo todo el tiempo. Si nosotros hacemos una medición estática, el receptor se queda quieto, pero el satélite es el que se mueve. En la analogía que estábamos hablando de la cadena, ustedes se quedarían quietos, que son los receptores, y yo, como soy el satélite, me estoy moviendo. Entonces, cuando se mueve el satélite, esta resta cambia, este delta fase cambia. Entonces, si el satélite se mueve, supónganse que se aleja lo suficiente, por ahí, haciendo el ejemplo de la cadena, si yo me alejo un poco, ustedes por ahí van a soltar un eslabón, y van a soltar 2 eslabones, 3 eslabones, porque ustedes van a quedarse quietos. Si el satélite se aleja, o sea, yo me alejo, ustedes van a ir contando los eslabones que se van soltando, ¿entiende? De lo contrario, si yo me acerco, ustedes también van contando los eslabones que se van descontando, ¿se entiende? O sea, esa cuenta sí la puede hacer el receptor, ¿tá? O sea, la cantidad de ciclos acumuladas desde el inicio se puede contar. O sea, volvemos de vuelta al ejemplo de la cadena. Y lo repito, yo soy el satélite, ustedes tienen la cadena en las manos, yo me alejo, entonces van contando los eslabones que se van soltando, y cuando me acerco, porque a veces el satélite se acerca, se cuentan los eslabones que van volviendo, ¿está bien? O sea, esa cuenta de ciclos acumulados sí la puede contar el receptor, ¿tá? Entonces, hasta ahora la única incógnita que tenemos es ese n, es la cantidad de ciclos enteros en el instante cero, o también se llama ambigüedad inicial de ciclo. Entonces tenemos esta situación, ¿tá?
en un instante inicial, T0, tenemos una cantidad de ciclos enteros, que es la ambigüedad inicial, que acá tenemos en verde. Estos son ciclos enteros, supónganse que hay, no sé, 1000 ciclos, o sea, 1000 longitudes de onda, o 1000 eslabones, si hablamos de la cadena. Y tenemos en el instante inicial una porción de fase, que sería la porción de eslabón, ¿no? Entonces, en el instante inicial, la porción de fase es desconocida, pero la cantidad de longitudes de onda iniciales no, o sea, n es desconocido. En este caso, el satélite se va alejando. Cuando se aleja, se van acumulando ciclos, o sea, longitudes de onda. Era el ejemplo que les decía, que si yo me alejaba de ustedes, ustedes iban soltando eslabones, y esos eslabones los pueden ir contando. Entonces, eso lo hace el receptor. Estos eslabones son los ciclos enteros acumulados y medidos desde el instante inicial, ¿tá? Y obviamente van a quedar, una vez que yo me mueva, yo soy el satélite, me muevo cierta distancia, entonces ustedes van descontando eslabones y les va a quedar en otra porción de eslabón, ¿no? Entonces, por lo general, esta fase nueva no va a ser igual a esta. No va a ser a la misma porción que agarraron al principio porque depende de cuánto me moví, cuánto se movió el satélite. Entonces, lo importante que tienen que tener en cuenta acá es que la parte roja se puede calcular, o sea, el receptor la calcula, la parte naranja también la va contando, son ciclos enteros acumulados, pero la parte verde sigue siendo la incógnita. O sea, en el instante inicial es como cuando el receptor agarra la señal de GPS, no sabe cuántos eslabones hay. Como cuando ustedes agarran la cadena, no saben cuántos eslabones separan, pero sí van contando. Bueno, eso es lo mismo que pasa en GPS. No sé si me van siguiendo o si hay alguna duda. No, te vamos a Más o menos estoy diciendo. Bien, porque esta parte es medio complicada de entender, por eso yo siempre les repito bastante el ejemplo de la cadena, porque me parece que es el ejemplo más fácil para que lo puedan entender. Entonces, teniendo en cuenta la distancia satélite-receptor en dos posiciones del primero, o sea, del satélite, una vez fijo el satélite, en el instante inicial, el receptor evalúa ciclos, o sea, esto lo puede medir, y fracción de ciclos, o sea, nueva fase, pero no puede determinar la ambigüedad inicial. O sea, la única incógnita que tenemos es la ambigüedad inicial de ciclos, ¿tá? Por lo tanto, un cambio en la fase observada refleja un cambio en la distancia del receptor-satélite, y el observable, ese delta fase a lo largo del tiempo, es el observable de la fase de la portadora acumulada. Por eso decíamos que trabajamos, o sea, cuando veníamos acá dijimos que la medición se hace sobre esto, y obviamente esto, cuando la diferencia de fase se hace mayor a una longitud de onda, te cuenta el ciclo, ¿tá? Esto estaba por acá, no sé si se los dije. Acá, supongamos que ahora el satélite se aleja a una longitud de onda, o sea, que ustedes sueltan un eslabón, directamente se cuenta se cuenta como una longitud de onda, y empieza a correr una nueva delta fase, digamos, ¿tá? O sea, siempre vamos a tener una delta fase y la cantidad de ciclos que va contando, pero no vamos a tener el dato de la ambigüedad inicial. Ese sería el resumen de todo. Entonces, en el instante inicial, en que el receptor comienza a seguir la fase recibida del satélite, se desconoce el número entero de longitudes de onda entre el satélite y el receptor, es lo que venimos diciendo. Esta incógnita es lo que se llama ambigüedad inicial de ciclo o ambigüedad de ciclo inicial, es la delta n. Entonces, una vez que el receptor sigue la fase recibida del satélite a partir de una época inicial, la medida fase acumulada consistirá en una medida fraccional, que es la porción de fase, es la porción de eslabón que ustedes agarraron, una cuenta entera de ciclos que varía en el tiempo y se mide, o sea, son los ciclos acumulados desde el instante T0, que en el ejemplo, cuando yo me alejo, ustedes van descontando eslabones, bueno, eso lo mide el receptor, es la cuenta entera de ciclos, y un número entero de ciclos desconocido inicial, que es la ambigüedad inicial de ciclo. O sea, la ecuación va a ser de esta forma, ¿no? Para pseudodistancias de fase. Vamos a tener una parte que es fraccional, que es el delta de fase, una parte entera que se va contando a partir de la época inicial, y la cantidad de ciclos enteros iniciales, que es la ambigüedad inicial de ciclo. Bueno, acá otro ejemplo. En un instante inicial tenemos n que es desconocido, y a medida que se aleja, en este caso, por lo general los ejemplos gráficos es cuando se aleja el satélite, pero también se puede acercar, eso tenganlo en cuenta. Es lo mismo, o sea, se van sumando y restando eslabones, digamos, ¿no? Si se acerca se restan eslabones, si se aleja se suma. Lo importante es que esa cuenta es la que puede medir el GPS. Y este delta fase que va a ser distinto. Este delta fase se compone de, obviamente, además de la fase, de la cantidad de ciclos que va a acumular. O sea, en este esquema, el n es lo desconocido y lo otro es lo que se puede determinar, lo que se puede medir. Entonces, bueno, esta diferencia de fase depende del estado del reloj del satélite y del estado del reloj del receptor. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que en principio íbamos a analizar un caso ideal donde no hay error por falta de sincronismo entre el tiempo GPS y lo que marca el reloj del satélite y del receptor? Entonces, como en realidad sí pasa eso, sí hay diferencia entre el tiempo GPS y la marcha de los relojes tanto del satélite como del receptor, entonces la fase general del receptor, esta phi-r, estará referida al tiempo medido por el reloj del receptor, obviamente. En cambio, la del satélite está referida al tiempo del reloj del satélite. Estos relojes, como bien saben, son distintos, ¿no? Los relojes de los satélites son relojes atómicos y son más precisos que los de los receptores, por ejemplo. O sea, tienen diferencias, falta de sincronismo, ambos relojes con respecto al tiempo GPS de distinta manera, ¿no? Entonces, si hablamos para un instante genérico, TG, posterior, al instante inicial, si queremos que ambos relojes del satélite y del receptor estén sincronizados al tiempo GPS, podemos introducir los correspondientes términos correctivos para los estados de los relojes. Vamos a llamarle con este símbolo al
este delta S le decimos a la falta de sincronismo entre el reloj del satélite y el tiempo GPS, y la falta de sincronismo entre el reloj del receptor y el tiempo GPS. O sea, son los errores de los relojes, para decirlo de otra manera, ¿tá? Con respecto siempre al tiempo GPS, que es donde se maneja todo. Entonces, bueno, acá pareciera que se hace un poco más complejo, pero en realidad es lo mismo. O sea, partimos, ahora phi de S va a tener phi de S menos el error, o más, no importa esto, de la falta de sincronismo del reloj del satélite con el tiempo GPS, lo mismo para el del reloj. Phi R va a ser en un tiempo T genérico, va a ser phi R en tiempo T, y también teniendo en cuenta el error del reloj del receptor. Entonces, si reordenamos esta resta, pero ahora teniendo en cuenta estos delta, nos va a quedar esto, ¿está? Estamos reemplazando nomás, ¿eh? Por lo tanto, si esto lo expresamos en forma de ciclos, ¿qué quiere decir en forma de ciclos? Aplicándole la longitud de onda, y teniendo en cuenta que esta relación, ¿no?, de la frecuencia es igual a la velocidad de un sonido sobre la longitud de onda, nos queda de esta manera la ecuación. Y acá a nosotros no nos interesa que lo pongan así, igual a como está en la diapositiva, lo que nos interesa es que entiendan qué es cada término, ¿tá? Esto es un término de fase, esto es un término que tiene que ver con los errores de los relojes, esto y esto. Esto es la cantidad de ciclos que se fueron acumulando, y esta es la ambigüedad inicial, ¿tá?, que es la desconocida. Entonces, bueno, acá lo dice igual, n es el número entero de ciclos contados de instante t0 que se fueron acumulando, y n mayúscula la ambigüedad inicial del ciclo. Esta es la fase, y esto es el término que tiene que ver con los errores de los relojes, ¿tá? Acá tenemos todos los términos que componen una ecuación de pseudodistancia de fase. ¿Me siguen hasta acá? ¿O se perdió algo? ¿Más o menos? Se entiende, por acá. ¿Se entiende? Bueno, cualquier duda me preguntan. Lo que no se haya entendido, me avisan. Es una parte medio compleja la materia, así que de última me preguntan. Sí, por ahí cuando lo vuelva a mirar van a surgir dudas. Ajá, bueno. Bueno, si no, me preguntan ahora, y si no, la próxima clase. Bueno, entonces estamos hablando del instante genérico TG, la lectura de fase en el receptor, lo que nos da es la fase, la parte fraccionaria, o sea, la porción de eslabón, más el número entero de longitudes de onda o ciclos que ha crecido o decrecido. Hablamos siempre de lo mismo. Fíjense que hablamos siempre de esas tres cosas. De la porción, que es la fase, la porción de eslabón, el número entero de longitudes de onda que crece o decrece, que es la cantidad de eslabones que va contando el receptor, y se aleja o se acerca del satélite, y el ambigüedad inicial del ciclo. O sea, siempre hablamos de esas tres cosas. Después, bueno, dijimos que teníamos en cuenta también la falta de sincronismo en los relojes, pero básicamente es eso. Entonces, si denotamos de esta manera, tenemos que esto es lo que mide el receptor, la parte de la fase, la parte fraccionaria, la porción de eslabón, y los ciclos que se fueron acumulando, o sea, los eslabones que fueron creciendo o decreciendo. Eso es lo que mide el receptor. Y si sustituimos esto en la ecuación anterior, o sea, en esta ecuación unificamos este término con este, que es lo que mide el receptor, este y este, que son estos dos, nos queda la ecuación un poquito más simplificada, ¿tá? Esta es una ecuación de subdistancia de fase, esto es lo que mide el receptor, o sea, la parte fraccionaria más la cantidad de eslabones enteros, de longitudes de ondas enteras que se van acumulando. Esta es la parte, son errores de los relojes que hay que determinar, son incógnitas, no la mide GPS. Y esta es la ambigüedad inicial de ciclo, que es la incógnita más grande que tenemos que resolver. O sea, todo lo que fuimos diciendo, básicamente siempre decimos lo mismo, ¿eh? Si se acuerdan, si tienen en la cabeza el ejemplo de la cadena, no lo van a aprender, no van a tener problema. Entonces, si agarramos esta ecuación y separamos, por un lado ponemos las incógnitas y por otro lado ponemos los datos, las cosas conocidas, como conocido vamos a poner la falta de sincronismo entre el reloj del satélite y el tiempo GPS, porque este valor nos viene en el mensaje de navegación. El mensaje de navegación, no sé si han hablado algo con Sergio, si no lo hablaron más adelante lo van a ver, no se preocupen, es un archivo que nos manda el satélite que nos dice algunas cuestiones del satélite, para poder determinar las coordenadas del satélite. Además, nos dice algunos términos de corrección para el reloj. Entonces, esto lo consideramos conocido porque este término nos manda el satélite en el mensaje de navegación que van a ver más adelante. Esto dijimos que era conocido porque es lo que mide el GPS, y la incógnita sigue siendo la parte del reloj del receptor, eso sí es incógnita, y la ambigüedad inicial de ciclo. Entonces, bueno, acá dice, si suponemos ahora que el reloj del satélite lo podemos eliminar a partir de los datos del estado del reloj del mensaje de navegación, que es lo que le decía recién, dejamos las incógnitas a la derecha de la igualdad, nos queda esta ecuación. No se mareen con las ecuaciones, tengan en cuenta siempre que son tres cosas. Después le puede agregar los relojes, algo más, pero en realidad son siempre las mismas tres cosas. Generalizando la ecuación para un receptor A y un satélite J en un instante T, o sea, poniéndole subíndices y superíndices, nos queda que esta ecuación, ¿tá? Y si agrupamos los errores de los relojes, nos puede quedar de esta forma. O sea, son operaciones matemáticas simples, ¿no? Y yo tampoco los quiero machacar con esto porque se van a marear y no tiene sentido. O sea, lo importante es entender cada término que es y no mucho más. Entender qué es dato, qué se mide y qué es incógnita. Básicamente eso.
Esto es dato, por ejemplo, porque nos viene en el mensaje de navegación, el error del reloj satélite, o sea, correcciones para el reloj satélite. Esto es dato porque se mide. O sea, acá tenemos, se mide, nos llega como dato. Y esto es incógnito. Básicamente es eso. Pero se le puede agregar otras incógnitas más, como son los retardos ionosféricos y troposféricos, que hablan con Sergio. La señal GPS, al pasar por la parte baja de la atmósfera, como lo es la ionosfera y la troposfera, ya no se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, entonces eso produce retardos ionosféricos y troposféricos. Entonces, en la ecuación le podemos poner estos términos, porque en definitiva, son errores que hay que determinar con incógnito, ¿no? Entonces, al contrario que en el caso de la subdistancia del código, el término troposférico es negativo, ya que el paso de la señal a través de la troposfera genera un retardo en la fase. Por el contrario, la ionosfera provoca un adelanto en la fase, ¿tá? Por eso la ionosfera es positiva y la troposfera negativa. Distinto pasaba con código, como bien concepto. La fase puede ser medida por un receptor mejor que 0,01 ciclo, lo cual implica una precisión mejor de 2 milímetros. Acuérdense que en L1 la longitud de onda era de 19,4 centímetros, entonces si el receptor lo puede medir por lo menos con una precisión de 0,01 ciclos, estamos hablando de 2 milímetros, o sea, algo muy chiquito. Entonces, bueno, esto es lo último, no se preocupen que estamos en el final. Entonces, volviendo a las ecuaciones que veníamos hablando y simplificando un poco, tenemos entonces acá la parte de... Esta es la ambigüedad inicial del ciclo, el número de ambigüedades, que es incógnita. Esta es la distancia medida. Esta es la frecuencia de la onda portadora por el error del satélite. Siempre, por lo general, la notación, el satélite se pone como superíndice y el receptor como subíndice. Por eso este es el error del reloj del satélite y este es el del receptor. Este es un modelo matemático para posicionamiento con fase, ¿tá? Esto tiene que ver con la fase, medida, la ambigüedad inicial y el error del reloj del satélite y el del receptor. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos receptores con un satélite? Acuérdense que siempre cuando hacemos mediciones de fase necesitamos dos satélites, al menos dos satélites, dos receptores al menos. ¿Por qué? Porque sin dos receptores no podríamos resolver la ambigüedad inicial de ciclo. Este N, si no tuviéramos dos receptores, no podríamos resolver este N. Entonces, ¿cómo es que se resuelve? Tenemos la ecuación inicial, que de última después repásenla y la vemos. No se mezclen ahora con la parte matemática. No se mezclen con eso porque por ahora no es tan importante. Entonces tenemos, para cada uno de los receptores con el satélite, tenemos una ambigüedad inicial de ciclo y el error del satélite, o la falta de sincronismo en realidad en el reloj del satélite y el tiempo GPS, y lo mismo con el reloj del receptor. Entonces, tenemos una ecuación para cada receptor, para A y para B. Si hacemos lo que se llama una simple diferencia, que es restar las dos ecuaciones, van a ver que se nos va a eliminar este término. ¿Por qué? Porque el satélite, el error del reloj del satélite, o esa falta de sincronismo que hablamos entre el tiempo GPS y el reloj del satélite, es igual en los dos receptores. Entonces, si restamos acá, se nos va esta parte, ¿no? Entonces nos queda, esta parte es distinta porque cada receptor tiene su reloj, y nos va a quedar el error de los relojes combinados, y nos va a quedar un N, o sea, una ambigüedad inicial, que es una resta entre las dos, o sea, una ambigüedad inicial combinada entre los dos receptores con el satélite, ¿no? Es la parte, estas son las tres incógnitas, Siempre nos interesa esto que son las incógnitas, el N y lo de los relojes. Bueno, acá, si tuviéramos el término ionosférico troposférico, también se eliminaría, porque a dos receptores que no estén tan lejos, va a pasar por la misma porción de ionosfera o de troposfera. Si los receptores están muy lejos, ahí ya habría que hacer una combinación de observables, tener receptores de doble frecuencia, para poder eliminar el error por el paso por la ionosfera. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante seguramente. Entonces, cuando hacemos la simple diferencia, nos queda la ambigüedad inicial combinada entre los dos receptores y la resta de los errores de los relojes, y se me va la parte del error del reloj del satélite, ¿no? Entonces, si le agregamos un satélite a esta situación, entonces tenemos satélite J, satélite K, y tenemos los mismos dos receptores, podemos hacer lo que se llaman dobles diferencias, que es prestar dos simples diferencias. O sea, esta simple diferencia de acá la tenemos para los dos receptores y para con los dos satélites, ¿tá? Entonces tenemos una simple diferencia y otra simple diferencia. Una para el satélite J y otra para el satélite K, ¿tá? Entonces, si restamos, fíjense que la parte del reloj del receptor se va, porque es la misma. Este es el error del reloj de los receptores combinados, que coinciden. Entonces, esta parte se nos va. Entonces nos queda la ambigüedad inicial combinada entre receptor A, B, satélite J y K. O sea, acá hay 4 ambigüedades metidas, ¿tá? ¿Me siguen con esto más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, va. ¿Qué pasa? Bueno, lo que habrán visto ahí, existen también las triples diferencias, que es agregarle un satélite en otro tiempo. O sea,
son los mismos satélites, pero en otro tiempo. Eso quise decir, lo dije medio mal. O sea, son los mismos satélites, J y K, pero en otro instante de tiempo. Entonces tenemos satélite J en el tiempo T1, satélite J en el tiempo T2, satélite K en el tiempo T1, satélite K en el tiempo T2. O sea, el satélite se va moviendo, entonces tenemos dos tiempos del mismo satélite. Entonces, si le agregamos un instante de tiempo más, podemos hacer las triples diferencias, que es la resta de dos dobles diferencias. O sea, partiendo de esta doble diferencia, podemos restar las dos dobles diferencias. Y fíjense que se me va este término. ¿Ah? Se me va el término de la ambigüedad inicial, porque es igual. ¿Qué quiere decir esto? Y acá yo siempre hago hincapié porque cuando viene el examen muchos dicen, bueno, que con esto ya está, se resuelve el posicionamiento con fase. Pero estamos lejos de resolver el posicionamiento con fase, porque justamente en este caso lo estamos eliminando. No lo estamos calculando. Una cosa es calcularlo y otra cosa es eliminarlo. ¿Tá? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirven las triples diferencias? Las triples diferencias sirven porque si esta resta no me da 0, quiere decir que algo pasó entre el receptor A y el satélite J, o el B y el satélite J, o el A con el satélite K, o el B con el satélite K, entre el tiempo T1 y el tiempo T2. ¿Qué puede haber pasado? Que se perdió señal. Si se pierde señal, es como que, imagínense que ustedes se tropiezan. Yo soy el satélite que me voy moviendo con la cadena, y ustedes son el receptor, tienen la cadena, y se les cae la cadena. Entonces, cuando se les cae la cadena, la tienen que volver a agarrar. Entonces, cuando la vuelven a agarrar, no saben, vuelve a ser incógnita la cantidad de eslabones iniciales. ¿Se entiende? La cantidad de n, y yo pierdo la señal, porque pasé por abajo de un árbol, por ejemplo. Entonces, cuando pasamos con el receptor por abajo de un árbol, se pierde la señal entre el receptor y el satélite. Entonces, si perdemos la señal, tenemos que calcular una nueva ambigüedad inicial. ¿Tá? Entonces, ¿para qué sirven las triples diferencias? Justamente para detectar dónde se perdió señal. Entonces, si esta resta no me da 0, quiere decir que entre el tiempo T1 y el tiempo T2 se perdió señal. ¿Entre qué? Bueno, no sabemos todavía, porque esto está combinado. Puede ser entre receptor A, satélite J, receptor A, satélite K, receptor B, satélite J, receptor B, satélite K, o en todos los casos. O sea, no lo sabemos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque, como se imaginarán, esto es el ejemplo con una triple diferencia, pero vamos a tener un montón de triples diferencias, porque no van a haber dos satélites nada más. Van a haber por lo menos 4, y van a haber un montón de instantes de tiempo. Todo el tiempo van a haber T1, T2, T3, T4, porque vamos a, por ejemplo, a medir un estático. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones es gigante. No es que hay una ecuación. Acá estamos, para explicarlo, estamos evaluando una sola ecuación. Pero al tener una ecuación, un sistema de ecuaciones, supónganse que tenemos un satélite Z, por ejemplo. Otro satélite, un tercer satélite que obviamente siempre va a haber uno, porque mínimo tenemos que tener 4. Y si utilizo el satélite de J y Z acá, en vez de JK, utilizo el JZ, sí me da 0. La resta. Eso quiere decir que pasó algo con el K. O sea, descarto que entre AJ y BJ haya pasado algo. Y así sucesivamente. Entonces, como hay un sistema grande de ecuaciones, el software, cuando vamos a procesar, se da cuenta, en esa época, cuál satélite con cuál receptor se perdió la señal. O sea, si a ustedes se les cayó la cadena, a quién de ustedes se le cayó la cadena y cuál cadena se le cayó, ¿no? O sea, con qué satélite se perdió señal. No sé si me siguieron en ese razonamiento. Creo que sí, entendí bastante bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no dijimos cómo se resuelve la ambigüedad inicial. Hasta ahora la eliminamos, y si no la eliminamos y no me da 0, podemos detectar pérdida de señal. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto se hace en un procesamiento, ¿no? Cuando una vez que ya medimos, se puede hacer en tiempo real, pero por lo general siempre se hace en post-proceso. Entonces, una vez que medimos, vamos a hacer el procesamiento. ¿El software qué hace? El software hace las simples diferencias, después hace las dobles, porque obviamente para hacer las dobles tiene que haber hecho las simples primero. Una vez que hizo las dobles, hace las triples, o sea, en ese orden. Y cuando hace las triples, se da cuenta qué satélite con qué receptor perdió señal en qué instante de tiempo. Entonces, con esos datos, vuelve a calcular las simples y las dobles. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a calcularla? Porque con las triples diferencias, cuando vuelve a calcular las simples, le dice, ojo que acá, este satélite con este receptor perdió la señal en este instante de tiempo. Entonces, tienes que calcular otra ambigüedad inicial. Se calcula otra ambigüedad inicial nueva. ¿Entiende? Entonces, las triples diferencias son un dato de entrada para volver a calcular las simples y las dobles diferencias. Y finalmente, todos los software calculan el n con las dobles diferencias. Acá, fíjense que tenemos dos ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones gigante, como venimos contando. Entonces, al tener más ecuaciones que incógnitas, se pueden resolver las ambigüedades. O sea, las ambigüedades se resuelven con las dobles y algunos software también hacen con las simples. Pero todos resuelven con las dobles. O sea, el tema se resuelve acá, no en las triples. Las triples sirven para detectar pérdida de señal. Y con el sistema gigante de ecuaciones que hay, se resuelven en las dobles diferencias y, bueno, en algunos casos también en las simples. Lo importante es que con esto, ¿qué es lo que se logra? Se logra conocer la distancia satélite-receptor, la pseudo-distancia satélite-receptor, ¿no? Pero después, al conocer la distancia satélite-receptor y al tener por lo menos 4 satélites, podemos conocer la posición del vector de manera muy precisa. O sea, la longitud del vector de manera muy precisa, porque vamos a conocer estas intersecciones, estos dos valores de manera muy precisa. Entonces,
es importante en el procesamiento tener uno de los receptores con coordenadas conocidas. O sea, coordenadas en un marco conocido que yo quiero utilizar. Supónganse que, en este caso, quiero determinar las coordenadas del punto B en base al punto A. Entonces, el punto A tiene coordenadas conocidas. En un procesamiento diferencial de fase se resuelve de muy buena manera la longitud del vector, pero después se acomoda el vector, y yo no lo acomodo en el espacio, va a quedar flotando. Entonces, hay que acomodarlo con las coordenadas conocidas del punto A, que es el punto de coordenadas conocidas. De esa forma se le da el marco al procesamiento. ¿Qué quiero decir con esto? El punto A puede tener coordenadas en POCAR 94 y también coordenadas en POCAR 2007. El vector que se resuelva va a ser siempre el mismo. Lo que va a cambiar es que si yo quiero georreferenciar el punto B en base a POCAR 94, las coordenadas iniciales que voy a usar el punto A van a ser las de POCAR 94. Entonces, las coordenadas que me va a dar del punto B van a ser unas que responden al marco de referencia POCAR 94. Y si hubiéramos usado como las coordenadas iniciales del punto A, las del marco POCAR 2007, las coordenadas del punto B me van a dar distintas a las anteriores, porque van a estar referidas a otro marco. O sea, la longitud del vector va a ser la misma, pero la ubicación va a ser distinta. No sé si me siguieron hasta acá, más o menos. Después de última repasen de vuelta la clase. Lo mareé mucho. Esta clase yo sé que marea, ¿eh? No se preocupen si están ahí medio. Sí, yo siento que necesito volver a ver la vuelta, pero más o menos fui siguiendo bastante bien. Bueno. Sí, a mí Sí, me esta resultó última bastante parte. pesada. Sí, esta última parte, igual como que con la analogía de la cadena, realmente por lo menos a mí me fue más gráfico y pude seguir un poco, por lo menos el concepto. Bueno, bárbaro. De todas maneras, miren la vuelta y cualquier duda nos consultan cuando sea. Entonces, bueno, Sergio me pidió que con esto terminamos la clase de hoy en cuanto a cuestiones teóricas. Vamos a hablar en 2 minutos lo que vamos a hacer en la práctica del jueves que viene. En la práctica del jueves que viene vamos a hacer, en principio, algo parecido a lo que explicamos recién. Vamos a